Hola a todo el mundo, yo soy Nacho Cerrato y mi idea es empezar a subir pequeñas reseñas de libros que me llamen mucho la atención a este canal con cierta periodicidad. Espero conseguirlo. Y bueno, y quería empezar con Inmunidad de Eulavis. Este libro está editado por Dioptrías, que es una pequeña editorial que me encanta, porque primero está especializado en el ensayo y todo lo que he leído de esta editorial me ha gustado muchísimo. Además son ediciones muy bonitas, muy cuidado, el diseño de los libros, fija en la portada, es preciosa. Es una editorial además que tiene un catálogo relativamente cortito, asumible, y se nota que creen genuinamente en lo que publican. Los libros que publican, sea por lo que sea, todos muy diferentes entre sí, suelen merecer la pena muchísimo. Yo me he leído, no sé, 3 o 4 creo, seguramente hable más de más libros de esta editorial más adelante. La escritora es Eula Bisk, ensayista, editora y profesora de escritura de la universidad. Ha publicado 3 ensayos, The Balonies, Notes from No Man's Land y Inmunidad. Ya tiene cierto reconocimiento entre la crítica y este precisamente fue reconocido como uno de los mejores libros de 2014 por la New York Times. Bueno, ya entrando en lo que es el libro en sí, decir que este vídeo está siendo grabado el 3 de junio, es decir, con el coronavirus ya muy extendido. No voy a hablar del coronavirus, pero es solo que, claro, este libro, Inmunidad, trata sobre pues la vacunación, la salud, la inmunidad, y podría creerse que este libro ha perdido cierta vigencia al ser escrito antes que el coronavirus, y nada más lejos de la realidad. De hecho, yo creo que incluso lo hace merecedor de mayor reconocimiento porque el libro es muy vigente ahora mismo, probablemente más vigente que nunca, y habla de ciertos temas que se han comentado muchísimo durante estos meses y lo hace con una lucidez y con un conocimiento abrumador. En este ensayo, Eulavis aborda la vacunación desde diferentes dimensiones. La ficción, el lenguaje, por supuesto la ciencia, y desde cada uno de estos frentes va avanzando y arrinconando el debate, porque el debate debe concluir con que hay que vacunarse. Pero es que además de esto, hace unos análisis sobre la humanidad, llegando a puntos tan interesantes como hasta dónde llegan los límites de uno mismo como ser humano si pertenecemos a un cuerpo común que es todos los demás seres humanos. Es interesantísimo. Pero bueno, para daros así como una idea general del libro, voy a hablar de varias partes. En estos tiempos en los que hay tanto debate con lo que acepta la RAE, por ejemplo, o lo que rechaza, hablar de qué es lo que condiciona a qué, si el lenguaje a la sociedad o la sociedad al lenguaje, es decir, si es el lenguaje el que con sus diferentes sutilezas puede engrandecer una acción o ensuciarla atendiendo a razones de género o sociales, o si es la sociedad que con su evolución va necesitando nuevas formas de comunicarse, o con su revisión del pasado va decidiendo que algunas palabras son menos ideales que otras para hablar de algo. Lo cierto es que no hay un huevo, o sea, iba a decir, no hay un huevo y una gallina cuando eso es la misma historia, no el huevo y la gallina. No hay las dos partes, ¿no? Las dos partes tienen una parte de importancia. Y como uno de los ejemplos utiliza la palabra tolerancia, que utilizamos para hablar de diversidad racial, pero que tiene una acepción como de que estamos aguantando a los otros, ¿no? Estamos tolerando, pero no dependemos de ellos. Cuando la realidad es que todos dependemos de todos. Fijaos lo que comentaba de la vigencia, ¿no?, de este libro. Hemos visto como en esta pandemia cada gobierno ha elegido un lenguaje. La mayoría, desde luego, han sido lenguajes bélicos, ¿no? Y han utilizado pues términos como ganar esta guerra, este enemigo lo vamos a combatir, no sé qué, no sé cuánto. ¿Esto qué significa? El lenguaje bélico en este caso facilita el entendimiento de los peligros de la pandemia y harán que la gente se tome más en serio lo que dice que hay que hacer el gobierno. Significa que esperan que la población se comporte de forma más cívica si se los compara con héroes de guerra. Significa que hay un auge de patriotismo. No lo sé. Pueden ser varias cosas, tendrán sus estudios y tendrán su historia, pero el lenguaje importa. Otra expresión de la que habla, por ejemplo, la inmunidad de grupo, que a mí me cuesta ver el problema, ¿no?, con ese término.
Pero puede ser que hay gente que la asocie con rebaños o con grupos, como si fueran borregos, que todos hacen lo mismo. ¿Y qué es lo que más les gusta a los conspiranoicos? Pues descubrir la verdad, separarse del resto. ¿Y qué propone aquí la autora para solucionar o mejorar esto? Pues cambiar la metáfora del rebaño, la manada, por la de la colmena. Las abejas tienen esta buena fama, merecida. Soy un declarado amante de la miel. Y tienen esta fama pues de trabajo en equipo, todo cuadriculado. Una está mirando al horizonte, viendo a ver si viene un pájaro jodido. Se pone a hacerle señales así a lo loco a las demás y la otra lo entiende y avisa a la de abajo. ¿Vale? Bueno, pues esto a todos nosotros, ya no solo a los conspiranoicos, esto a lo mejor hace que, sin que nos demos cuenta, ese tipo de palabras nos causen menos rechazo. Está en concreto inmunidad de grupo, no sé cómo puede generar rechazo, pero ya lo he explicado. Y bueno, otro de los puntos más interesantes, que ya lo he adelantado en la intro, es cuando la autora se pregunta hasta qué punto nuestros cuerpos nos pertenecen, hasta qué punto somos nosotros este cuerpo individualmente, hasta qué punto pertenecemos a un cuerpo mayor que engloba a toda la humanidad, o a todo nuestro país, o a todo nuestro círculo, y habla sobre lo importante que es la salud colectiva. Tendemos a creer que la salud es algo que ocurre en el 99% de las ocasiones por debajo de nuestra piel, y que ahí acaban los límites de lo que nosotros consideramos nuestra salud. Pero vivimos en un sistema en el que donamos sangre y nos inyectamos sangre de otras personas. Lo mismo con los órganos, compartimos bacterias, compartimos microorganismos con todo el mundo, y por eso debemos entender nuestra salud como algo que se cultiva dentro y fuera de ella, como algo de lo que tomamos prestado muchas veces salud, y algo a lo que tenemos que deber también nuestra salud, porque ayudamos a que todo eso funcione. La inmunidad de grupo adquiere sentido cuando entendemos que todos nuestros cuerpos están realmente conectados. Y no estoy hablando de una metáfora. Realmente conectados. Y por ejemplo, Eulavis habla de su embarazo y de cómo en todo el periodo antes del parto, todas las metáforas que se le ocurrían o todas las palabras que se le ocurrían para hablar de ello eran negativas y de violencia política o bélica. Que si invasión, que si ocupación, pero también que en el momento más violento, y el momento más violento que ha experimentado su cuerpo, que fue el parto, lo único que le llegaba a la mente era paz y felicidad. Y le ayudó a entender hasta qué punto su cuerpo no le pertenece solo a ella, y cómo las fronteras son más bien difusas, ya no solo porque tenía otra vida dentro de ella, que luego salió, sino hasta el punto de tener médicos y enfermeras las manos dentro de ella, ¿no? Gran parte de la inspiración que le lleva a escribir este libro son las conversaciones que mantiene con las otras madres del colegio y los miedos que le vienen cuando está embarazada y tiene un niño pequeño y todo. Y bueno, pues hablando y debatiendo en estos grupos, ella se da cuenta hasta qué punto hay un recelo o hay un sentimiento de rechazo a las opiniones que vienen de expertos de los que no entendemos muy bien cuáles son sus motivaciones. Y para que veáis hasta qué punto este libro habla de todo lo que concierne a la humanidad. Y bueno, pues reflexiona sobre hasta qué punto, acostumbrados a vivir bajo el capitalismo, ya nos cuesta muchísimo pensar de otra forma en muchísimos aspectos. Es decir, muchas de las críticas de los antivacunas, por ejemplo, y de la gente que, bueno, vacuna de vez en cuando, pero a otras les cuesta, vienen determinadas porque entienden que las farmacéuticas, ¿no? o los científicos pues tienen intereses lucrativos y que van a ganar dinero si ponen las vacunas, cuando obviamente poca gente que se dedica a la ciencia lo hace por ganar dinero, ¿no? Claro, te habla de hasta qué punto no se puede concebir que un organismo independiente haga una investigación para mejorar el mundo y ya. Eso es imposible, tiene que haber un interés económico detrás. Pero es que no somos certeros a la hora de discernir lo que es un riesgo
lo que es un riesgo más importante que otro. Hay preocupación por las vacunas, pero pues se cogen coches, se bebe alcohol, se vive de forma sedentaria y mil cosas que estadísticamente son más peligrosas, ¿no? O tenemos miedo de los tiburones cuando es mil veces más probable que moramos por una picadura de mosquito chunga, ¿no? Pero aún así, pues hay gente a la que le causa rechazo introducir versiones de venenos debilitadas para que generemos inmunidad. Cuando el bebé recién nacido va a tener muchísimos más problemas con enfrentarse a los millones de bacterias y microbios que hay en el aire y en todos lados que pues generar los anticuerpos y las defensas para estos virus que se inoculan. Pero ¿qué pasa? A esta autora no se le escapa nada, lo contempla todo. Y también comenta pues que hay motivos para desconfiar a veces de la ciencia. La ciencia a veces no ha sido sinónimo de progreso. Se ha utilizado para dominar y se ha utilizado para someter. Y bueno, ser consciente de esto nos debe hacer dudar de cuando se utilice la ciencia como bandera de la verdad absoluta. Porque el propio sentido de la ciencia es que debe corregirse y debe revisarse y debe mejorarse. No es incorregible, no es perfecta. Pero de lo que nunca debemos dudar es de la importancia del conocimiento científico. Pero es que además, en plena era digital, las metáforas víricas están más vigentes que nunca. Vivimos en la época de los bulos que se expanden a toda leche. Y que se expanden a toda leche y tienen, de hecho, inmortalidad. Porque puedes ir borrando uno, pero ya se habrá extendido, ya lo habrá subido otro, ya lo habrá subido otro, y se va extendiendo y no es muy complicado contenerlos. La única forma de contenerlos es cuando todo el mundo actúa en conjunto, exactamente igual que como se frena, por ejemplo, a los virus, ¿no? Y si además, en un momento como el que estamos viviendo ahora, lo que se difunde es relativo a la ciencia, y la ciencia va cambiando, pues ya hemos visto cómo el cambio en el mensaje o el cambio en el conocimiento de un virus como este también ayuda a que muchas personas desconfíen de las instituciones epidemiológicas y de todo el mundo, porque cambia el mensaje de un momento a otro, porque la ciencia va corrigiéndose y así funciona. Pero es que tiene todo este libro. Ojo, este libro es 200 páginas, o 200 y pico. Pero es potente. Eso, siguiendo con el tema de Internet y de la información, tenemos millones de gigas o de teras o de lo que sea, ¿no? De información. Es imposible alcanzarla toda. Y habla pues del estudio que se hizo, muchísimos profesionales, todos trabajando juntos para pues hacer un estudio sobre los efectos de la vacunación, ¿no? Básicamente para confirmar que es muchísimo más buena que mala. Y esto también habla de cómo debemos funcionar como especie que se dedica al estudio científico y como especie en general, ¿no? No podemos saber solos. Tenemos que funcionar todos juntos. Y bueno, ya para ir acabando, como dije creo que al principio del vídeo, la autora habla sobre la ficción, y en particular sobre los vampiros. Y bueno, pone como ejemplo el Drácula de Bram Stoker, que es un Drácula que llega a Inglaterra como todas las enfermedades en un barco, que puede invocar hordas de ratas, que a la primera mujer a la que muerde infecta a los niños de los que se alimenta. Y bueno, con el ejemplo del Drácula de Bram Stoker, pues nos habla de que se puede entender cómo funciona, cómo es una sociedad observando cómo son sus vampiros. Y nos habla hasta el punto de definir los miedos y el racismo de sociedades, ¿no? Por ejemplo, el Drácula de Bram Stoker, pues viene de un lugar por ahí de Transilvania, está interesado en la compra de propiedades y de cómo ha estado durante mucho tiempo instalada la creencia de que para evitar los contagios había que evitar pues al tullido, al feo, al inmigrante, por la creencia de nuevo de que nuestra salud depende de nosotros para adentro y
y de que nosotros somos limpios y los otros son sucios, y no de que todos somos exactamente iguales. Y bueno, para ir acabando, que el que haya llegado aquí está curtido en 1000 batallas. Y bueno, recalcar que todos formamos parte de un cuerpo gigantesco, que la salud depende un porcentaje de lo que va desde la piel para adentro y otro porcentaje hacia afuera, y que este libro me ha gustado muchísimo. Y bueno, yo creo que ya está bien. Espero que a alguno le apetezca leérselo después de este vídeo. Si no le apetece leerlo por este vídeo, por favor que no me lo diga, porque me sentiría hundido. Yo quiero que lo leáis y que lo compréis porque me gusta muchísimo esta editorial y quiero que siga funcionando. Y bueno, pues poco más. Si os ha gustado, pues deciros que mi intención es subir vídeos más o menos una vez a la semana. Y que muchas gracias por aguantar hasta aquí. Así que nada, me podéis seguir en Twitter, en @NachoCerrato. Hablo de muchas cosas. Digo muchísimas tonterías. Muchísimas. Trabajo el meme con fuerza. Y nada, que nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.